Bueno, doctor, antes que nada, muchas gracias por sumarse a esta nueva iniciativa de una serie de entrevistas que vamos a estar haciendo con personalidades destacadas. La realidad es que no necesita presentación, pero igual por una mera formalidad lo voy a hacer. Tengo el gusto de estar ante Mario Fera, integrante de la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, director de la Maestría en Derecho del Trabajo de la USBES, de la que tengo el honor de ser egresado y ahora profesor invitado. Fue presidente del Consejo de la Magistratura. No voy a tener mucho en el CV porque, como dije, lo conocemos todos. Es un gusto y un honor que sea el primero de esta serie de entrevistas, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gran gusto y un honor poder tener esta posibilidad de ser entrevistado, bueno, y de aportar la experiencia y los conocimientos que pueda hacer. Bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas más de índole personal, que por ahí uno los ve a los camaristas y demás, y todos tienen un recorrido, y algunas cosas por ahí que son más públicas las conocemos, pero la idea de esto es conocerlos un poco más al principio, es decir, ¿por qué decidió ser abogado? Y dentro de ser abogado, ¿qué lo llevó a ser laboralista? Bueno, digamos, yo concibo a la abogacía y al derecho como una vocación que, digamos, vengo desarrollando, digamos, a lo largo de muchas décadas y para mí, digamos, el descubrimiento o digamos, la inquietud por esta vocación arrancó cuando estaba terminando el secundario y tenía muchas inquietudes por distintas carreras que se vinculaban con temas sociales y humanos, y dentro de esa búsqueda, que inicialmente, digamos, pasó por carreras como el periodismo y otras que, digamos, se vinculaban con temas sociales y humanos o antropológicos. El derecho, digamos, para mí apareció y concretamente fue una experiencia que tuve en lo personal cuando escuché una charla informativa de la carrera de abogacía, recuerdo en la Universidad del Salvador, y a partir de las cuestiones y de los temas que decía quien estaba dando la charla, el profesor en ese momento, sentí que la vocación mía pasaba por el tema de la justicia y de tratar de encarnar el valor justicia en la profesión que yo desarrollara. Entonces encontré en el derecho, digamos, como estudio, la posibilidad de lograr el desarrollo de esa vocación por la justicia, digamos, por ubicarme de manera equidistante frente a los problemas. En ese momento no advertía que podía llegar a pasar por mi vocación judicial, ¿no? Pero el llamado, digamos, que yo sentí, en esto de que la vocación para mí es un llamado, ¿no? El llamado interno que sentí, el impulso ese interno que sentí a desarrollar una profesión vinculada con el derecho fue la idea de trabajar por la justicia. Y bueno, a partir de ese momento empecé mi desarrollo, digamos, del estudio del derecho, pensando que la carrera de derecho iba a ser para mí un periodo duro de aprendizaje, porque lo que más me entusiasmaba no era estudiar el derecho, sino ejercerlo para lograr la justicia. Entonces, bueno, tuve esa búsqueda que me llevó, digamos, a pensar en la Universidad de Buenos Aires como la casa en la que yo quería desarrollar mis estudios, y para lo cual en aquel momento tuve que atravesar un examen de ingreso. La mía terminó siendo la última de las promociones. Pasamos por el examen de ingreso bastante largo, para lo cual me preparé especialmente a través de un curso especial y demás. Pero bueno, finalmente logré ingresar en la Universidad de Buenos Aires. Para mí fue una casa a la que quiero mucho. Muy bien. ¿Y qué lo llevó a entrar al Poder Judicial y hacer, creo que toda su carrera ahí? Bueno, cuando yo estaba, digamos, en la etapa final de mi carrera, casi un año y medio antes,
digamos, empecé a sentir el impulso y la necesidad de la visión judicial a partir de la experiencia judicial, y encontré en la Justicia Nacional del Trabajo un lugar donde se ingresaba por examen, a diferencia de otros fueros nacionales o federales, donde por el conocimiento que yo tenía en ese momento había que tener, digamos, algún conocido que tuviera una vacante, y bueno, la Justicia Nacional del Trabajo para mí, digamos, fue el ámbito donde se podía ingresar por un examen de ingreso, y así me pude, digamos, inscribir y pude dar un examen que me permitió, digamos, estar entre los elegibles para iniciar, digamos, mi carrera laboral. Así que un año y medio antes de recibirme de abogado, ingresé en el Poder Judicial como contratado. En ese momento, la Justicia Nacional del Trabajo tenía mucho caudal de tareas, porque la Cámara de Apelaciones estaba con la competencia previsional en ese momento, y me contrataron a mí como un refuerzo, digamos, y después a partir de ahí empecé a desarrollar mi carrera. Yo por la mañana trabajaba durante el horario judicial en la mesa de entradas, y por la tarde me quedaba a aprender, a estudiar expedientes, para que el día que me recibiera pudiera lograr aprender la tarea judicial ya más específica, que era la de proyectar, digamos, soluciones para los expedientes. Entonces, bueno, fue, digamos, un esfuerzo, digamos, que me implicaba, porque yo cursaba durante la tarde también en la universidad, pero bueno, ahí dedicaba todo el día. A partir de ese momento dedicaba todo el día a la tarea judicial, y por eso también me quedó la idea de que el trabajo es full time para mí. Bueno, ese fue, digamos, básicamente mi ingreso a la Justicia Nacional del Trabajo, y la vocación esta del derecho y de la justicia se concretó a partir de que pude ingresar democráticamente, ¿no? A través de un examen a la Justicia Nacional del Trabajo. Ahí el derecho del trabajo empezó también en mí. Empecé a entender, a comprender, a conocer el derecho del trabajo. Cuando yo ingresé a la Justicia Nacional del Trabajo, no había cursado la materia de derecho del trabajo y de la seguridad social todavía, y en el curso digamos, del último año aprendí la materia, di la materia, la estudié, y digamos, empecé a direccionar mi vocación hacia el derecho del trabajo como derecho social. Me empezó digamos, a atrapar toda la diversidad que tenía el derecho al trabajo, tomando como punto de partida la actividad laboral del ser humano, y la importancia que tiene la proyección, ¿no?, de la actividad laboral del ser humano dentro del desarrollo personal y social también, económico, etc. ¿Y cómo terminó de la mesa de entradas de la Cámara a trabajar en la Corte? Yo ingresé a la Justicia Nacional del Trabajo en 1987, y estuve casi 2 años en la mesa de entradas de una sala de la Cámara, pero como decía recién, fuera del horario judicial yo estudiaba expedientes y trataba de aprender a proyectar las soluciones de los expedientes, digamos, pidiendo ayuda obviamente a las personas que trabajaban conmigo, eh, y leyendo también muchas sentencias. Yo me acuerdo que los viajes de ida y vuelta, los itineres de mi trabajo eran leer sentencias y, y leer derecho del trabajo y doctrina del derecho del trabajo. Y bueno, cuando yo me recibí, a los bueno, casi contemporáneamente cuando me recibí, tuve la posibilidad de ser relator, digamos, de ascender a relator, digamos, porque bueno, se sabía que yo era una persona que ya había aprendido el trabajo, ¿no? Y en ese momento se produjeron vacantes en la Cámara porque la creación de la Cámara
en la seguridad, de apelación en la seguridad social, hizo que parte del fuero laboral, digamos, se ocupara, se trasladara al fuero de la seguridad social, se produjeron vacantes en el fuero y yo tuve la posibilidad de ser nombrado relator. Y a partir de ese momento ya empecé a trabajar y a estudiar fuertemente en el desarrollo del derecho del trabajo hasta que concursé para ser prosecretario de Cámara. Gané un concurso para ser prosecretario de Cámara, pero a pesar de haberlo ganado, en mi lugar nombraron a la persona que había salido segunda. Entonces, yo que tenía la expectativa de ser prosecretario de Cámara, no lo pude ser en ese momento, y a los pocos meses alguien de la Corte, la titular de la Secretaría Laboral de la Corte Suprema, se enteró de que yo había ganado un concurso, de que no había sido designado, y me dio una oportunidad de ser contratado en la Secretaría Laboral de la Corte. Digamos, le agradezco desde ya a la doctora Cristina Magliano la posibilidad de haberme dado esa chance de trabajar en la Secretaría Laboral de la Corte, porque para mí fue uno de las oportunidades que tuve de profundizar el derecho del trabajo de una manera muy veloz, porque el trabajo en la Corte Suprema es, digamos, para quien tiene, digamos, vocación por el trabajo y por el aprendizaje, es un lugar donde se puede aprender muchísimo en poco tiempo. Y bueno, a mí me fue una experiencia muy significativa esa posibilidad. Y de ir como condición de prosecretario letrado de la Corte, primero contratado y después ser efectivizado en el mismo cargo, y a los 2 años ser ascendido a secretario letrado. Fue una gran posibilidad, una gran oportunidad de profundizar y de crecer profesionalmente en el conocimiento y la experiencia del derecho del trabajo. Ahí trabajé desde el año 1993, o sea, pasaron 5 años, ¿no?, de mi ingreso al Poder Judicial hasta que fui promovido en la Corte Suprema, y trabajé desde 1994, pero en la Corte hasta el año 1996 como prosecretario letrado. En 1996 fui ascendido a secretario letrado, y después trabajé 10 años más en la Corte, en total 12 años. 10 años como secretario letrado, de los cuales 8 fueron en la Secretaría Laboral, y los últimos 2 en la vocalía del doctor Juan Carlos Maqueda, quien me convocó en el año 2003 para trabajar en su vocalía, con fines del 2003, principios del 2004, hasta el 2006, en el que fui nombrado juez de Cámara. Eso le quería preguntar, ¿qué lo motivó a dejar, después de 12 años la Corte, a ser camarista, y si le costó mucho volver o sea, cambiar de vuelta en lo que es el fuero del trabajo? Digamos, yo en la Corte Suprema aprendí mucho y una gran experiencia, y mi idea era tener la posibilidad de continuar como secretario de la Corte Suprema. Y en realidad la idea de concursar para ser juez de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo fue inicialmente para suplir la inexistencia de concursos que en ese momento había en la Corte Suprema para ser secretario, porque para ser secretario de la Corte Suprema, digamos, hay que reunir los mismos requisitos que para ser juez de Cámara. Entonces, mi idea fue tratar de legitimar mi aspiración a ser secretario de la Corte concursando para camarista, que era el cargo jerárquicamente equivalente. Esa fue la idea inicial que yo tuve para concursar como camarista. En el transcurso, digamos, de ese concurso para camarista, pasaron 2 cosas. La Secretaría Laboral, cuya titular era Cristina Álvarez Magliano, se había jubilado,
fue cubierta con otro secretario que vino en pase de otra secretaría, y yo no tenía en ese momento aspiraciones a poder continuar en la Corte como secretario. Yo era en ese momento secretario letrado del doctor Maqueda, y entonces ahí, digamos, el concurso que yo había iniciado como para ser camarista, digamos, quedó direccionado hacia ese fin, y bueno, obviamente que para mí era algo que superaba mis expectativas, la de poder ingresar a la Cámara. Entonces, bueno, concluido el proceso del concurso, fui designado como juez de Cámara subrogante en el abril del año 2006. Para mí fue un paso muy importante, digamos, porque, bueno, a pesar de que el trabajo en la Corte como secretario letrado es un trabajo, digamos, excepcional, digamos, en cuanto al aprendizaje y demás, lo cierto es que la función judicial de la Cámara, como titular de una vocalía, es precisamente la vocación máxima a la que uno puede aspirar, que es la judicatura, ¿no? Ejercer la titularidad de la magistratura. En este caso, en un tribunal prestigioso. A mí me tocó integrar la sala sexta cuando asumí como subrogante primero y después como camarista titular con el doctor Fernández Madrid. Para mí fue un gran honor integrar la sala sexta con Juan Carlos Fernández Madrid, y tuve también compañeros muy destacados en esa sala, como fueron el doctor Daniel Stortini y Beatriz Fontana. En ese, digamos, ese fue un paso muy importante en mi carrera. Bueno, después terminó siendo el presidente de la Cámara, creo que 2 veces, ¿no? La presidencia de la Cámara la asumí por primera vez en el año 2010, como consecuencia de que Juan Carlos Fernández Madrid me ofreció la posibilidad de ser presidente de la Sala Sexta, y en mi condición de presidente de la Sala Sexta, y de acuerdo con el sistema rotativo de las presidencias de la Cámara, me permitieron a mí ser vicepresidente segundo de la Cámara durante el año 2007, ser vicepresidente primero durante los años 2008 y 2009, porque en el año 2008 yo hice un traslado de sala, acordado también con el doctor Fernández Madrid, a propuesta de mi actual colega doctor Balestrini, con quien habíamos compartido una feria y sentimos mucha afinidad para trabajar juntos. Y entonces yo lo conversé con el doctor Fernández Madrid, quien me dijo que estaba a punto de jubilarse, etc. Y entonces, por esa razón, yo cumplí 2 años consecutivos el cargo de vicepresidente primero de la Cámara. Primero como juez de la Sala Sexta y después de la Sala 9. Y en el año 2010, por la sucesión, digamos, presidencial y por el sistema rotativo, me tocó asumir la presidencia de la Cámara por primera vez. Para mí fue una gran experiencia, a pocos años de estar en la Cámara, de poder llevar toda la impronta de gestión que yo venía trabajando hasta ese momento, con la experiencia de haber trabajado en la Corte Suprema, y en los años que me había, digamos, acostumbrado y había ido asumiendo, digamos, de manera cada vez más completa el rol de camarista, tomar toda la experiencia y llevarla a lo que es la presidencia del fuero, de un fuero tan importante como es el Fuero de la Justicia Nacional del Trabajo. Esta es una pregunta difícil. ¿Es una etapa cerrada la de la presidencia o le gustaría volver a estar Bueno, ahí? a mí digamos, me honró la presidencia en el año 2010, que pude ejercerla por primera vez, y después en el año 2018, nuevamente por el sistema rotativo, le tocó a la Sala 9 volver a ocupar la presidencia de la Cámara, y bueno, mis colegas tuvieron la
la gentileza, digamos, el gran de elegirme para ocupar ese cargo. Volví a ser, digamos, vicepresidente segundo en el año 2016, vicepresidente primero en el 2017 y presidente en el 2018. Es, digamos, una gran responsabilidad la de ejercer la presidencia de la Cámara. Para mí, digamos, un trabajo también de tiempo completo que implica una dedicación especial a toda la Justicia Nacional del Trabajo y principalmente en temas vinculados con la gestión y el mejoramiento de la calidad del trabajo, del fuero en general, ¿no? El fuero nuestro es un fuero muy, muy profesional, donde contamos con un equipo y no son solamente, digamos, magistrados y magistradas los que honran y prestigian a la Justicia Nacional del Trabajo, sino también funcionarios, funcionarias, empleados y empleados que trabajan a diario, digamos, de una manera muy, muy, muy destacada. Y a mí que me tocó, digamos, conocer la labor de distintos fueros del país, paso por el Consejo de la Magistratura de los años 2010 sí digo, y 2014, digamos, valoro muchísimo el trabajo por la cantidad y calidad que se hace en la Justicia Nacional del Trabajo, así como en otros fueros y jurisdicciones, pero esto me permitió también revalorar muchísimo la tarea que se hace en la Justicia Nacional del Trabajo porque hay un nivel de profesionalismo muy importante. Y eso me llevó también a promover a varios funcionarios de la Justicia Nacional del Trabajo en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que fue el que me tocó ocupar durante algunos años, por el grado de profesionalismo que hay en el fuero. Volviendo un poco a lo que decía hace un rato, le tocó compartir la sala con nada menos y nada más que Fernández Madrid, que es una eminencia para todo lo que hacemos derecho al trabajo. Hoy, por una cuestión hasta generacional, usted es un referente para todos los que nos dedicamos a esto. De hecho, yo siempre cuento que cuando me toca dar clases o algo, el primer libro que me compré para el ejercicio profesional fue el que tiene ahí atrás sobre jurisprudencia de la Corte. Yo me compré el de un solo tomo, porque en ese momento creía que si me aprendía la doctrina y la jurisprudencia de la Corte me iba a ganar muchos juicios. Me resultó muy útil, de hecho muy divertido. ¿Quiénes fueron sus referentes en el laboralismo cuando empezó? Hoy supongo que también lo sigue admirando, pero desde otro lugar. ¿Quiénes fueron sus referentes? Bueno, la persona que a mí, digamos, me impactó mucho y hoy en día todavía aprendo mucho a pesar de que él ya no está presente hace varios años, es Antonio Vázquez Vialar. Fue para mí, creo, mi principal maestro en el derecho del trabajo. Fue un verdadero ejemplo, tanto en lo que es la faceta profesional del derecho al trabajo. Sabemos que es una persona sin la cual no se puede escribir la historia del derecho del trabajo en Argentina por la gran producción que tuvo, pero además una persona que en las facetas personales, morales, éticas, entiendo que es una persona insustituible. Vázquez Vialar, que habría cumplido 100 años el año pasado, el año 2022, a mí me honró, digamos, la posibilidad de que el último de mis libros hice una dedicatoria especial a él y para mí fue, digamos, mi principal maestro, a quien conocí de una manera, digamos, estas cuestiones, digamos, casuales de la vida, en las que yo no creo en las casualidades, ¿no? Pero una manera de decir, ¿no? Porque a propósito de haber ganado yo un concurso para ser prosecretario de Cámara en la Sala Tercera, que el doctor Vázquez Vialar integraba, él me dijo que consideraba que en igualdad de condiciones éticas, como habíamos mostrado los tres candidatos al cargo, que estábamos en condiciones de ser electos, él se inclinaba por la persona que había demostrado mayor capacidad jurídica, técnica, y era yo porque había ganado el concurso. Entonces él me dijo, mis colegas de sala me obligan a hacer una disidencia, y él hizo una disidencia proponiendo mi nombramiento como prosecretario de Cámara, y ese fue un momento donde, digamos, entendí que tenía
una persona muy valiosa y tenía grandes valores, no porque me hubiera elegido a mí, sino por los criterios objetivos que él había manejado para tomar una determinación que en definitiva lo iba a dejar en disidencia y por lo tanto en una situación claramente diferente de la de sus colegas respecto a las personas que iban a nombrar. Pero a partir de ahí conocí a Antonio Vázquez Vialar y tuve la posibilidad, el honor de escribir con él varias, digamos, producciones jurídicas y ver los grandes, digamos, valores que él tenía como persona y como profesional, y hoy, en el legado que él nos dejó de sus libros y de su ejemplo, encontramos, digamos, una persona que trabajó por un mundo nuevo, por un mundo distinto, por un derecho del trabajo humano, digamos, y varias de sus ideas, digamos, yo las recojo y trato de trabajar sobre ellas para poder acompañar los tiempos actuales, que en algunos aspectos son distintos de los tiempos de las décadas que pasaron en lo que hace al estudio de nuestra materia, pero en otros aspectos que tienen que ver con los valores del derecho del trabajo como derecho humano y del trabajador como ser humano digno, digamos, de la persona trabajadora. Tomo las ideas de Antonio Vázquez Vialar porque tienen un sentido con el que yo comulgo desde el punto de vista antropológico y también religioso, ¿no? Sobre el valor del creativo y creador del trabajo como continuación de la obra creadora de Dios sobre la naturaleza del mundo y de la historia. Muy bien, y teniendo en cuenta que acabas de mencionar el tema de los libros y demás, teniendo en cuenta la actividad profesional con tanto éxito que desempeña, qué lo lleva a dedicarle tanto tiempo? Porque yo conozco el tiempo que le lleva a tener una maestría junto a Navarro. ¿Qué lo motivó a dedicarle tiempo a eso? Crear de la nada, donde no había nada, crear una maestría que con mucho éxito ahora está en el interior, está en Tucumán, en varias provincias, que claramente le lleva mucho tiempo. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Bueno, la actividad docente fue parte de la evolución mía en mi carrera. Yo ejerzo la docencia, digamos, en dos ámbitos, que es el derecho del trabajo, obviamente, que trabajo, digamos, y desarrollé mi carrera, y también el derecho constitucional, específicamente en temas vinculados con la formación para la magistratura judicial. Cuando comencé, digamos, casi en paralelo la enseñanza en las dos disciplinas y fui evolucionando también en mi carrera judicial, tuve la posibilidad de dirigir dos carreras sobre formación para la magistratura. Una de ellas fue en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que dirijo actualmente la especialización en Derecho Judicial, y la otra, digamos, posibilidad que surgió dentro de la universidad y en conversaciones con el rector fue la de desarrollar estudios, carreras de posgrado o cursos de posgrado en materia de derecho del trabajo. Y primero lo hicimos a modo de diplomatura, de curso de posgrado, y después surgió, digamos, mi inquietud por hacer un estudio con titulación de posgrado y surgió la idea de hacer una maestría profesional en Derecho del Trabajo, para lo cual, digamos, acordamos con quien para mí, digamos, es una persona también muy valiosa en el desarrollo de mi carrera profesional, que es Marcelo Navarro, quien además es amigo. Bueno, desarrollamos juntos el proyecto de la maestría, lo encaramos juntos, la codirección de la maestría, y bueno, obtuvimos en un tiempo razonablemente corto la aprobación, el dictamen favorable de la CONEAU para comenzar a desarrollarla. Y de ahí en más, bueno, la idea nuestra fue desarrollar esta carrera como un espacio de formación en derecho del trabajo que sea teórico-práctico y que a la vez también sea
heterogéneo en cuanto a los pensamientos, ¿no? El derecho del trabajo sabemos que es una disciplina y una rama del orden jurídico que tiene un fuerte sentido protectorio porque está basado en el principio de protección hacia la persona trabajadora, pero también indudablemente es una disciplina que tiene que ver con el desarrollo productivo no solo del ser humano, sino también de la sociedad, y por eso nos pareció valioso e importante poder tener dentro del desarrollo de la currícula y de nuestra carrera una mirada más amplia, digamos, de todos los sectores que conforman el derecho del trabajo y también de las interdisciplinas que cada vez con mayor presencia interpelan al derecho del trabajo para hacer una especie de feedback que logre, digamos, conjugar los principios rectores del derecho del trabajo con la evolución de la sociedad, que es cada vez más compleja y más interactuada entre las distintas disciplinas. Y esta es la experiencia que estamos recogiendo en el desarrollo de nuestra maestría, que es presentar al derecho del trabajo en su interacción permanente con la evolución que va teniendo nuestra sociedad, donde sabemos que el trabajo va cambiando permanentemente, ¿no? Esto lo vemos tanto en la experiencia personal de cada uno como en los estudios que se hacen a nivel, digamos, general o de la propia Organización Internacional del Trabajo, donde nos muestran que el objeto de estudio de nuestra materia, que es el trabajo, está sufriendo transformaciones incesantes y cada vez más vertiginosas. Entonces, creo que estos procesos tratamos de acompañarlo en lo que es la enseñanza. Para mí la enseñanza es algo fundamental que tenemos que profundizar mucho en Argentina para poder lograr estar siempre a la altura de este cambio incesante y vertiginoso que la realidad nos plantea, ¿no? Y es un gran desafío. Nunca podemos dejar de formarnos nosotros y nunca podemos dejar de aprender de la transmisión y de conocimiento y experiencia y de lo que traen las nuevas generaciones que nos aportan sus propios conocimientos y experiencia para dejarnos interpelar y dar nuevas respuestas todos los días a una disciplina cambiante como es la nuestra. Y siguiendo con esto que dice, ¿le parece que la LST se acopló a estos tiempos modernos, estos tiempos nuevos de los que habla? Quedó un poco desfasada, habría que actualizarla, está bien como está. No, es un tema de discusión casi diario en los foros del trabajo, la necesidad o no de actualizar a la ley de contrato de trabajo a la realidad laboral de hoy en día, que dista bastante de la que pensaron Centeno, Fernández Madrid y Justo López, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que la ley de contrato de trabajo es al derecho del trabajo como el Código Civil es al derecho civil, ¿no? Es una ley que plantea, digamos, regulación de institutos generales del derecho del trabajo individual, ¿no? Porque cubre solo una parte del derecho del trabajo y es una ley que junto con otras, y bueno, y tiene algunas disposiciones específicas en la medida que regula los institutos del derecho del trabajo aplicables a la mayor parte de la población trabajadora argentina. Junto con otras leyes importantes en materia de derecho individual y otras de derecho colectivo y otras vinculadas con la salud de las personas trabajadoras conforman el llamado código, podríamos llamar el código del trabajo en cuerpos separados, ¿no? Si uno toma las expresiones del artículo 70, de la Constitución, del artículo 75, inciso 12. En realidad son normas que tienen una vigencia de hace varias décadas, algunas más, otras menos, y que obviamente que a la luz de la realidad que se vive hoy merecen determinados cambios, pero hay que partir de la idea de que son leyes muy buenas las que tenemos en nuestro país, a tal punto de que regulan hoy, décadas después, situaciones que traen desde hace varias décadas y viniendo con muy buena técnica legislativa y muy buenos conceptos arraigados, pero hoy no son suficientes por el tiempo que pasó y porque la realidad cambió. Entonces sí, obviamente que
que Argentina se merece un debate sobre nuevas formas de trabajo y que no están suficientemente recogidas en la ley de contrato de trabajo y en otras leyes que rigen en nuestro país en materia laboral. Ese debate se tiene que dar en un ámbito científico, cuidadoso, despojado de toda ideología que trate de ver, digamos, ideas como las que antiguamente de manera, digamos, equivocada en nuestro país trataron de implantarse, como fue la llamada flexibilización laboral, etcétera, ¿no? Porque el derecho del trabajo hay que pensarlo en función de la protección que el trabajo merece en nuestro país, como es una decisión constitucional desde hace 65 años, plasmada en el artículo 14 bis de la Constitución. Antes lo había sido con mayor profundidad en, la Constitución de 1949, y hay toda una experiencia internacional recogida por nuestra Constitución, por nuestra doctrina de derecho constitucional y del trabajo, que es, digamos, menester ponderar a la hora de pensar en cualquier reforma o cualquier agregado a nuestras leyes laborales. Pero la realidad que hoy vive de transformación el trabajo merece nuevas regulaciones que atiendan a los principios que inspiraron las regulaciones tradicionales del derecho del trabajo, donde el ser humano es el centro de la regulación, porque el trabajo humano es un derecho humano y merece la protección del ordenamiento jurídico para no despersonalizarlo, precisamente, pero es necesario recogerla todo lo que está sucediendo y dar una respuesta eficaz, porque si no nos vamos a quedar con un derecho del trabajo para pocos y que no va a regular un montón de realidades nuevas, como lo que de hecho está sucediendo ahora, y esas personas que no están alcanzadas por la regulación o van a vivir trabajando en la clandestinidad, en el trabajo no decente, en el trabajo no registrado y sujetos, por lo tanto, de acuerdo con la debilidad que tiene la persona trabajadora en la relación negocial, a una especie de anomia que va a perjudicar al ser humano. Entonces, es necesario dar un debate en la Argentina, hacerlo de una manera despojada de preconceptos que tiendan a beneficiar solamente a una de las partes del contrato de trabajo. Esto, digamos, yo es un tema que lo vengo estudiando desde hace muchos años y tratando de plasmar en los trabajos de investigación, de doctrina que voy publicando, y también en la tarea docente académica que me toca cumplir. Tratar de hacer un derecho del trabajo más inclusivo y de cumplimiento posible en Argentina, de acuerdo con la realidad que nosotros tenemos, pero pensando fundamentalmente en la dignidad de la persona trabajadora, que merece una protección mediante obligaciones de resultado, como son las que plantea el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando enuncia los derechos mínimos, estructuralmente hablando, que hay que proteger como teniendo como beneficiaria a la persona trabajadora. Y bueno, de hecho tiene un artículo que después lo actualizó sobre cuál es el objeto del derecho del trabajo, y eso me lleva a hacerle otra pregunta, que es, hoy se discute en los distintos proyectos de reforma que hay y demás, cuál es el rol del derecho del trabajo en la generación del empleo. Y mi pregunta sería, ¿qué piensa usted respecto a cuál es el rol que tenemos los laboralistas en los eventuales proyectos? Es decir, ¿nos corresponde a nosotros? ¿Es más de un economista? ¿Qué piensa al respecto? ¿Cuál es el rol de los laboralistas en el derecho del trabajo, en la formación del derecho del trabajo? Sí, yo creo que la labor de los estudiosas del derecho del trabajo es fundamental para aportar la visión jurídica eh, que corresponde a las nuevas realidades, porque, digamos, de alguna manera nosotros presentamos las bases jurídicas mínimas y que conforman el orden público laboral, y eso, y también, bueno, la experiencia recogida en los años de trayectoria que tenemos en cada uno en las distintas áreas desde la cual mira a esta disciplina y a esta parte del orden jurídico. Es fundamental. Creo que el análisis interdisciplinario también es importante, pero el nuestro es fundamental si de lo que estamos hablando es de diseñar un derecho del trabajo adaptado a los nuevos tiempos.
creo que tenemos que atender y escuchar cuál es la realidad que tenemos que regular, y quienes estamos en el tema tenemos una tarea fundamental para cumplir en una regulación nueva de las nuevas formas de trabajo. Y yo creo que en esto, bueno, hay algunas experiencias en los últimos años en Argentina, como fue la experiencia del, la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, donde hubo una comisión formada por muchas personas provenientes de distintos ámbitos y también del ámbito judicial, porque bueno, estos son las tareas que cuando se hacen en equipos y que provienen de distintas formaciones, es menos posibilidades de error tienen las nuevas normas que vengan a regular situaciones novedosas, que a veces, bueno, uno tiene que estar preparado para que las normas también estén sujetas a esta prueba y error y nos permitan ir perfeccionando una rama del orden jurídico como es el derecho del trabajo, que involucra a la persona humana. Desde aquel viejo trabajo sobre el objeto del derecho del trabajo, yo en realidad fui tomando ideas de algunos autores muy tradicionales en el derecho del trabajo argentino, como Mario De Viali, donde hablaba en su momento de pasar del singular, de la visión del contrato de trabajo, al plural, y empezar a hablar de contratos de trabajo, y tratar de tener una mirada, una óptica también con la visión de Antonio Vázquez Vialar del trabajo humano, digamos, de la visión humana del trabajo. Yo creo que uno de los desafíos que presenta el futuro del derecho del trabajo pasa por la visión humana del trabajo, frente a lo que hoy podemos ver como los desafíos de la deshumanización que está planteando el trabajo, ¿no? Ya sea por digamos, el crecimiento desproporcionado de las realidades producto de la tecnología, la inteligencia artificial u otros fenómenos que puedan poner en jaque, digamos, el dominio del ser humano sobre la naturaleza. Y yo creo que el objeto del derecho del trabajo tiene que profundizar cada vez más la idea de lo que es humano, digamos, de la dignidad humana y de la protección del ser humano frente a cualquier realidad, digamos, nueva que venga a reemplazar el dominio del hombre sobre la naturaleza. Y a la vez también ser inclusivo, porque hoy uno de los males quizás que está, digamos, padeciendo la humanidad es esta gran tendencia a la marginalidad de ciertos sectores de la sociedad más débiles, a los que hay que tratar de tener en cuenta en las políticas laborales que se diseñen para que sean inclusivas, ¿no? Y que los derechos que planteen sean los que protejan íntegramente al ser humano y a, digamos, los proyectos de vida que cada persona como ser humano tiene, junto con su familia, digamos, digamos, y con sus seres queridos, ¿no? Para que hacia el futuro el derecho del trabajo nos permita ver un derecho inclusivo y no excluyente de determinadas realidades que frente a la tecnología pueden aparecer como más débiles. Y acá voy a aprovechar de vuelta su experiencia internacional. Yo sé que estuvieron con los integrantes de la maestría, con distintos cortes, en España. Las discusiones que tenemos acá también están allá. ¿Cómo ve la modificación del derecho o del trabajo en Europa? Y si cree que acá vamos a terminar discutiendo lo mismo, ¿son las mismas discusiones, son distintas? ¿Cómo lo ve eso? Bueno, siempre, algunos países de Europa para nosotros fueron, digamos, pioneros en materia en algunas discusiones del derecho del trabajo, y así ocurre, bueno, en el caso de España, en donde algunas, digamos, de las reformas que se fueron haciendo en España después fueron más o menos con características parecidas produciéndose en Argentina. Yo creo que hay que aprender de la experiencia cuando es positiva, y también hay que aprender cuando es negativa para no hacerla, digamos. Y bueno, obviamente que hay cuestiones que sí son problemáticas comunes a toda la humanidad. Cuando uno lee la declaración de la OIT del año 2019 sobre el futuro del trabajo, se da cuenta que hay problemáticas que son comunes a todo
o a la mayor parte de los países, digamos, aunque en la propia OIT se diferencia la situación de los distintos continentes y a su vez de los países en función del nivel de desarrollo, porque las problemáticas se plantean de distinta manera y con distinta intensidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la realidad argentina es una realidad compleja por distintas circunstancias. Estuvimos atravesando una crisis económica a la que en los últimos años se le sumó la crisis sanitaria. Hoy nuestra situación económica y financiera es una situación muy difícil. Esto obviamente que pega a todas las disciplinas y también al derecho del trabajo. Estas son realidades que hay que tomarlas en cuenta con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, y a la hora de diseñar políticas hay que diseñar políticas que sean cumplibles en todos los aspectos, que no perjudiquen al ser humano, que es en el derecho del trabajo el principal, digamos, destinatario de la protección, pero que pensemos en un derecho del trabajo posible. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para quienes diseñan políticas de Estado, como para también quienes las aplicamos, digamos, de los distintos poderes del Estado. En lo que nos toca la responsabilidad del Poder Judicial, nosotros tenemos que saber que las sentencias que dictemos se puedan cumplir y a su vez que estén basadas en el derecho vigente, digamos, de acuerdo con criterios de racionalidad, de prudencia, que son los que deben guiar la función de cada uno de los poderes del Estado. Son momentos de cambio, son momentos difíciles. Nuestro país está atravesando un tiempo donde seguramente se vengan años donde tendremos que trabajar con mucho diálogo, con la participación de distintos sectores para que, poniendo el hombro en lo que nos va a tocar vivir, podamos atravesar estos tiempos de crisis para pensar en un país mejor. Yo estoy muy confiado en que Argentina es un país que no deja de producir en muchos aspectos, digamos, desde la capacidad y de las habilidades humanas, como tenemos en la industria del conocimiento, hasta digamos, las particularidades de nuestro país que la naturaleza nos dio como positivas, ¿no? Que fue tener casi todos los climas, tener muchas riquezas naturales, y confío en que Argentina, cuando nosotros tengamos una cultura capaz de asimilar positivamente todas estas realidades, vamos a tener un despegue que nos va a permitir desarrollar políticas inclusivas y que abarquen también un crecimiento muy importante de los derechos de las personas trabajadoras. Por eso creo que este es un tiempo clave para reflexionar seriamente, no sobre aquellas cosas que tengamos que ajustar, porque los ajustes no son buenos cuando son aislados, sino que tenemos que pensar de qué manera poner el hombro entre todos los sectores que conforman la economía para poder salir adelante y ver un futuro promisorio donde todos los sectores se puedan beneficiar. Creo que Argentina en esto es un país potencialmente rico y tenemos que aprender nosotros a valorar, digamos, todo lo que tenemos y podemos hacer, pero bueno, cambiar culturalmente, fundamentalmente la idea de que cumplir con las normas nos va a beneficiar hacia el futuro. Creo que uno de los graves problemas que tiene Argentina es un problema que ya lo señalaban, digamos, muchos estudiosos desde hace varias décadas, ¿no? El problema de la falta de cumplimiento de las normas o de la falta de cultura de cumplimiento de las normas. Creo que, bueno, es un momento donde la enseñanza, y por eso yo trato de, además de mi labor judicial, dedicar mucho tiempo, el tiempo disponible que tengo a la enseñanza del derecho del trabajo, para generar esta cultura de cumplimiento de las normas y de pensar que podemos lograr entre todos un país mejor y próspero. Bueno, me quedan tres preguntas muy cortitas. ¿Qué consejo le daría a un joven que hoy quiere ser juez y a uno que quiera ser laboralista? ¿Qué consejo les daría de su experiencia? Bueno, en cuanto a la magistratura, yo siempre pienso que
que hay que tener vocación y hay que creer en la vocación que uno tiene y esforzarse por lograrla. Hay que ponerse metas de corto, mediano y largo plazo y lograrla. El consejo es, digamos, el clarificar las metas y poner esfuerzo y sacrificio para lograrlas. Hay que creer en uno mismo y hacer las cosas bien y las metas, cuando uno se pone metas posibles, las metas se pueden cumplir. Yo en esto siempre, cuando enseño, cuento la experiencia que yo tuve, digamos, la primera vez que recibí una formación para la magistratura, que me acuerdo que el profesor decía estas cosas, que nos habían elegido un grupo para formar para un posgrado. Nos decían, ustedes seguramente de acá a 10 años van a tener cargos dirigenciales. Yo pensaba, yo que soy, digamos, nada más que un estudioso del derecho del trabajo, y nos incentivaban a creer en los proyectos que uno, primero a ponerse metas concretas, ¿no? Y a creer en eso. Y uno, como dice, bueno, es una frase repetida de que nos dicen que nosotros vamos a ser los dirigentes del futuro. Y hoy, habiendo pasado 15 o 20 años de aquella experiencia, pienso que efectivamente quienes estábamos sentados en esas sillas logramos ocupar cargos de importancia en la sociedad. Y creo que es muy importante cuando uno comienza su formación saber que aquello que piensa que puede lograr, efectivamente se puede dar. Entonces hay que formarse seriamente para ocupar lugares dirigenciales en las clases, digamos, del futuro. Y prepararse efectivamente desde el punto de vista personal, cultivando valores de honestidad, de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, y prepararse porque cuando uno le toca efectivamente ocupar determinado lugar, si no está preparado ya no hay tiempo de prepararse. Entonces creo que cada día cuenta, cada tarde, por ejemplo, en mi caso, cada tarde contaba cuando yo dejaba el trabajo, cuando pasaba la 1:30 del mediodía y terminaba el horario judicial, cada tarde para mí contaba. Yo me podía haber ido a mi casa a dormir la siesta, o me podía haber quedado en el despacho de mi sala pidiendo que me ayuden a aprender a estudiar expediente. Yo siempre trabajé, un consejo que yo le daría a una persona, yo siempre trabajé en la carrera judicial. Uno siempre tiene los cargos arriba del cargo que uno tiene. Yo siempre trabajé con la exigencia del cargo siguiente, del cargo que yo quería lograr. Y efectivamente después lo lograba rápido. O sea, lo ideal, digamos, si yo tuviera que dar un consejo, siempre hay que trabajar con la exigencia del cargo que sigue, es decir, el cargo que quiero lograr. Y lo voy a lograr. Tarde o temprano lo voy a lograr si tengo, obviamente, las condiciones de honestidad, los valores y hago el sacrificio y pongo el empeño por lograrlo. Pero indefectiblemente, tarde o temprano, mi experiencia de vida profesional es que las cosas siempre llegan. Yo soy un hombre de fe, obviamente, y creo que también tenemos que reconocer la finitud de la condición humana y la ayuda que puede tener la vocación por hacer el proyecto, por desarrollar el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. Y esto también es para mí, o fundamentalmente para mí, es un impulso para haber logrado descubrir el derecho y la justicia como una vocación. Para mí tiene una visión más trascendente, que es la de lograr un mundo más acorde al mundo que Dios quiere para los seres humanos, más justo, digamos, donde uno sea un instrumento para dar a cada uno lo suyo o a cada uno lo que es debido, de acuerdo con mandato que trasciende las propias capacidades de uno. Yo en esto, bueno, creo mucho en la sincronicidad de la vida en la medida en que uno se encamina hacia los valores de la justicia, ¿no? Porque, bueno, las cosas también se dan en la medida en que uno logra trabajar para que la justicia sea un bien de llegada universal.
y no individual, y no sectorial, sino de brindar una ayuda que creo que a todos, así como recibimos la ayuda de nuestros grandes maestros y de nuestra familia, también para aquellos que tuvimos la gracia, la virtud y de haber tenido una familia que nos enseñó valores de honestidad y de trabajo, bueno, poder, así como lo recibimos, también ser canales para que otros también reciban esos mismos valores, los conocimientos y la experiencia. Eso también es una fuerza que a mí me impulsa permanentemente en la tarea judicial y en la tarea docente. Transmitir los valores que uno tuvo la gracia de haber recibido. Y para un laboralista, las mismas, y alguna competencia particular, digamos, de lo que usted ve del ejercicio profesional, ¿qué le recomendaría a un joven que quiere ser laboralista? Bueno, para ser laboralista, digamos, hay que comprender... Es muy amplio, ¿no? El término. No, pero hay que comprender el sentido laboralista protectorio del derecho del trabajo. El trabajo el derecho del trabajo está basado en una idea muy clara, que es la protección del trabajo en la persona trabajadora, direccionada hacia la persona trabajadora. Y de ahí en más digamos, es como medular, digamos, el principio de protección del trabajo teniendo como destinataria a la persona trabajadora, es una idea medular a partir de la cual surge la necesidad, digamos, de la actuación heterónoma del Estado para diseñar normas que nivelen esta balanza que en los hechos aparece desnivelada, y por otra parte, que el Estado dé las condiciones para la autonomía colectiva, que es otra, digamos, la protección autónoma dada por la misma clase trabajadora a través de la formación de asociaciones sindicales. Hay que desmitificar toda idea, digamos, negativa que se tenga del derecho colectivo del trabajo. Para mí es fundamental para una persona que se forma en el derecho del trabajo entender que el derecho del trabajo tiene dos patas fundamentales, que es la actuación heterónoma del Estado para generar condiciones de un derecho individual del trabajo equilibrado, y la apertura de la actuación autónoma de las autonomías colectivas, ¿no? Que permita la formación y la actuación de las asociaciones sindicales y una representatividad real, donde en el ejercicio tripartito se puedan diseñar políticas laborales equilibradas, como son las que surgen en el ámbito de la OIT, pero que, digamos, el ámbito de la OIT nos es bastante lejano porque es algo que aglutina al mundo como toda organización internacional. Nos enseña que el derecho del trabajo tiene que tener necesariamente siempre una visión tripartita, la de la clase trabajadora representada por las asociaciones sindicales, pero también en un derecho del trabajo inserto en una sociedad capitalista como la que nosotros vivimos, tienen que estar dadas las condiciones para un desarrollo empresario serio, posible, digamos, y también que dé lugar a que el sector empresario pueda subsistir y beneficiarse para que haga posible la existencia de puestos de trabajo dignos y con personas trabajadoras que se sientan a gusto trabajando y formando parte de las estructuras empresarias. No digo como si fueran propias, pero sí como si fueran parte de su asociación, digamos. El trabajador, la trabajadora se tienen que sentir en algún modo parte de las estructuras empresarias en las cuales brindan su persona para poder desarrollarse. Creo que hay que encontrar el sentido en el cual en el derecho del trabajo sin eliminar la dicotomía que dio lugar a la cuestión social entre el capital y el trabajo, pero sí encontrar el punto intermedio o armónico que la propia Iglesia Católica, a través de distintas encíclicas, desde la Rerum Novarum y la Laborem Exercem, y las últimas encíclicas nos enseñan cómo se puede lograr que una visión que es aparentemente dicotómica
pueda ser armoniosa y pueda llevarnos a que ambas partes del contrato de trabajo puedan ganar juntas en el desarrollo, digamos, social, productivo, cultural y cada vez más alto de nuestras sociedades. Entonces, bueno, para mí en definitiva, ser laboralista es entender el sentido protectorio del derecho del trabajo, el direccionamiento de esa protección hacia la persona trabajadora, pero no aisladamente, sino en un contexto armonioso social donde la persona trabajadora se pueda insertar en una sociedad donde el crecimiento sea posible tanto para el trabajador como para aquel que le brinda la posibilidad de insertarse en una estructura ajena. Bueno, no, estaría horas más, pero ya lleva mucho tiempo. Le agradezco muchísimo. Es un honor para mí ser el primero de este ciclo de entrevistas. Y también le agradezco mucho eso que dijo de la importancia que le da la enseñanza. Yo, como dije, empecé el ejercicio profesional sin ser abogado, es decir, cuando empecé a ser laboralista, leyendo sus libros, ya me interesé en la importancia de la jurisprudencia, los fallos de la Corte. Así que también hice la maestría que dirige, así que le agradezco que le dedique tiempo a eso, porque las próximas generaciones partimos de las anteriores, así como usted nombró a Vázquez Vialar, yo no podría pensar lo que pienso del derecho del trabajo si no lo hubiese leído a usted y a algunos otros también. Así que le agradezco doblemente, un gusto. Bueno, muchas gracias. Para mí, la verdad que es un gusto y un honor haber podido ser entrevistado, y bueno, y espero que el aporte que yo haga sea como todo, que trato un servicio hacia quienes lo escuchan para poder, como decía mi maestro Antonio Vázquez Vialar, las horas o el tiempo que uno invierte en escribir algo o en comentar algo, o en transmitir su experiencia y sus conocimientos, tiene que tratar de ser el tiempo que a otro le ahorre el leer lo que uno leyó, transitar lo que uno transitó para sacar esas enseñanzas o valores. Así que espero que este sea el sentido de mi aporte como un servicio. Así que muchas gracias, yo soy el agradecido.